Bienvenidos una semana más a su programa Tiempo de Tertulia. Hoy con el tema de si sabemos o no utilizar los ordenadores. Y para ello contamos con un grupo de expertos y especialistas que nos acompañan en este programa. Don Jesús Rivero Laguna, presidente de Fundación Dintel y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido. Buenos días. Don Francisco Javier Canté, informático, consultor tecnológico, coeditor de la revista Novática y ha trabajado en las empresas Indra y Pricewaterhouse. Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Don Oski Goldfried, especialista en informática, investigador y director de Financial Tech Magazine. Bienvenido, Oski. Muchas gracias, don Fernando. Don Jorge de Miguel Suárez, de Country Manager de G-Data. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Emilio Castellote, director de marketing de Panda Security. Buenos días. Bienvenido. Luis Martín Bernardos, director de estrategia de seguridad de Microsoft. Javier Ferruz Rodríguez, consultor de preventa de Sigmatec Iberia. Muchas gracias, Fernando. Y empezamos con una primera pregunta. Vamos a ir con Oski y así nos sitúas un poco en este mundo de las tecnologías y de la informática. ¿Sabemos utilizar el ordenador? Hombre, yo creo que recibirás respuestas aproximadamente diferentes de acuerdo con el número de personas que consultes, ¿no? El ordenador en general tiene algunas utilidades, algunas más complicadas, algunas menos, pero lo que vemos últimamente es que desde niños hasta gente mayores, la verdad es que los programas y las aplicaciones son cada vez más sencillas de usar. Y no solo eso, que la gente hasta está encontrando utilización de esas aplicaciones que antes ni nos imaginábamos, desde no solamente del mundo empresarial, sino también en las casas, ¿no? En los hogares. Y que en ello también tienen mucho que ver los niños, que van enseñando, mostrando, despertando interés a los padres. Yo he visto también, y se ven en campañas que hay hoy día, gente de la tercera edad que también empieza a utilizar los programas. Yo creo que uno de los problemas que más preocupa a la gente, más que la utilización, es un poco el problema de la seguridad, ¿no? Aquí en este panel tenemos bastantes especialistas del tema y la gente tiene miedo tanto de cosas que se conocen desde fuera, pero que ya tienen mucha incidencia en el país, como lo que se llama el phishing, que es el tratar de engañar a la gente para recibir información confidencial, y que eso trasciende ya. En definitiva, es el mismo temor que teníamos a que nos roben en la calle o que se cometan delitos, pero que ahora se traslada a otro medio, ¿no? ¿Así lo ves tú también, Jesús? Yo lo que estoy muy seguro es de que no sabemos utilizar el ordenador. Otra cosa es que utilicemos el ordenador cada vez más. Pienso que, para empezar, el ordenador no es algo aislado hoy en día, sino que es un elemento vivo conectado a través de la red al mundo mundial, como suelen decir algunas compañías, ¿no? Entonces, ahí es donde viene precisamente la diferencia conceptual, desde mi punto de vista, importante. Primero, he dicho, no sabemos utilizar el ordenador, es decir, es una máquina con una cantidad de posibilidades que no llegamos, no sé ni a qué porcentaje, a utilizar. Y segundo, el hecho de que no sea un elemento aislado, sino que precisamente forme parte a través de la red, de un conjunto de interrelaciones, es, como muy bien situaba el dedo en la llaga Oski, la clave del problema, es decir, la seguridad. Si, por ejemplo, hablásemos de un vehículo elemental, como es el coche que todos utilizamos, ¿podríamos trasladar la misma pregunta? ¿Sabemos utilizar el coche? No. Conducimos el coche. Y eso me llevaría incluso a otro tipo de cuestiones importantes. Es cierto que el coche tiene muchas posibilidades, muchas utilidades. Lo mismo ocurriría con el ordenador. Y dependería de para qué queremos el coche y, por tanto, para qué queremos el ordenador. Y, por otra parte, el coche como tal, si solamente hubiera nuestro coche en el mundo mundial, pues efectivamente tendría unas funcionalidades y tendría unas utilidades. Si estamos utilizando el coche para compartirlo como medio de comunicación a través de una red de carreteras en donde hay muchos otros coches, viene el riesgo, viene la inseguridad
y es el problema que estábamos de alguna forma teniendo. Quizá Emilio, Jorge, sobre seguridad. Sí, bueno, yo coincido en lo que comenta Jesús. Realmente la pregunta tal vez no sea si somos conscientes de que sabemos utilizar el ordenador, sino que si somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer con él o de lo que nos puede llegar a pasar. Y el problema viene pues realmente con la red de redes. Desde que los ordenadores están conectados a Internet, la gente conecta sus máquinas y desde el punto de vista de seguridad, pues bueno, son susceptibles a ciertos riesgos que si no somos conscientes de ellos y no tenemos una educación sobre ellos, pues bueno, puede derivar, como decía Oski, pues acciones secundarias, como puede ser que suframos robos de identidad, suplantación de identidad, nos sustraigan información confidencial, y ahí es donde creo que está el problema, ¿no? No es tanto si sabemos usar el ordenador, sino si somos conscientes de a lo que estamos expuestos cuando nos conectamos a Internet y de cómo podemos neutralizar ese riesgo, esas amenazas a las cuales estamos expuestos. En ese sentido, hay que decir que existe realmente una delincuencia en Internet y lo que debemos hacer a la hora de utilizar nuestro ordenador es, siendo consciente de que eso existe, que está ahí, protegernos de alguna manera, utilizando, como todos sabemos, programas informáticos que nos aseguran el poder navegar de una manera fiable por Internet, ¿no? Pero es importante dejar claro de que realmente hay un riesgo porque hay delincuentes que roban literalmente a través de Internet, ¿no? Yo creo que, retomando un poco el símil de Jesús, del coche y la carretera, nadie se plantea hoy en día la efectividad del cinturón de seguridad. Y todos, cuando arrancamos, lo primero que hacemos es ponernos ese cinturón de seguridad porque reduce el número de muertos en carretera. Luego, a la hora de extrapolar ese ejemplo a lo que es un PC, un ordenador, cuando nos conectamos a Internet, como bien comenta el compañero, lo que deberíamos tener conciencia es de que tenemos que tener alguna solución de seguridad que nos pueda proteger de forma automática frente a cualquier riesgo que podamos encontrarnos en Internet. Luis, Microsoft o Javier. Yo en esa línea, en lo que argumentabas, de que ahora sí que realmente lo que existen son, pues no sé si mafias sería el término, ¿no? Pero sí es cierto que son empresas que lo que pretenden es ya no obtener un reconocimiento público de ese malware con el que intentan sustraer información, sino lo que intentan es obtener un rédito económico. O sea, y esto cada vez se ve más en que existen exploits de día cero. O sea, ya no sale la vulnerabilidad y después aparece el exploit. No, directamente aparece el exploit y cuando nos queremos dar cuenta hemos podido ser atacados. Entonces, el tema de phishing es realmente alarmante. En el último ISTR, que es un documento, un informe que elabora Symantec con periodicidad semestral, lo que hemos podido observar es que el 80%, ¿vale?, de todos estos correos que se generan van con el único objetivo de sustraer información. Es decir, ya no se trata de me meto y que, digamos, el destinatario del ataque sea el ordenador. No, es el usuario el destinatario del ataque. Y lo que pretenden es robarle esa información. Hay como 1000 mensajes distintos al día de phishing en todo el mundo. Ya no la cantidad de cada uno de ellos a título individual. Yo lo que sí creo es que el ordenador, no es ya solo el ordenador, hablemos también de los dispositivos móviles, que hay algunos que son más potentes que muchos de los ordenadores que tenemos instalados en las casas o en las empresas, ¿no? Yo creo que nos ha aportado una gran cantidad de productividad, ha abierto un montón de utilidades. Yo no creo que haya que saber utilizarlo, yo creo que tenemos que hacerlo cada día más fácil. A día de hoy, pues a los teléfonos se les habla, a los ordenadores ya a muchos también, es decir, estamos haciendo las cosas para que no haya que ser un especialista en utilizarlo. Y yo creo que desde Caín y Abel siempre hay buenos y malos, es decir, en esto también hay, y cuando hay nuevas posibilidades, pues hay gente que ve en ello un negocio y una posibilidad de, pues en ese nuevo canal, que puede ser Internet, que puede ser la telefonía, que puede ser cualquier de ese tipo de cosas, utilizar la delincuencia como una forma de ser beneficioso. Y yo creo que en ese sentido hay varios niveles. Hay unos niveles que tienen que ver con, bueno, pues la infraestructura que nos dé el Estado, los bancos, las grandes entidades en las que yo confío bastante. Otro que es, pues muchos de los que estamos aquí, que aportamos tecnología para que el usuario no tenga que saber utilizarlo, sino que esté seguro. Eso sí, tiene que contar con esos medios, pero no tiene por qué ser un experto en ello. Y luego sí, alrededor de estas cosas que hay, o que hemos dicho aquí, ser conscientes de que hay malos. O sea, es decir, yo no puedo no puedo salir a la calle
con $500.000 de euros en un bolsillo porque sé que va a haber alguno que va a tener la tentación de quitármelo. Y si miramos conductas en Internet o conductas con ordenador, hay gente que utiliza ese tipo de conductas. Es decir, yo tengo 4 hijos, jamás dejaría que un hijo viniera, un amigo de mi hijo entre en mi casa y yo no le pregunté, oye, ¿este cómo se llama? Y sin embargo dejamos que nuestros hijos chateen con gente que no sabemos quién es o ese tipo de cosas. ¿Y el contenido, Francisco? Hay una idea, perdona, Fernando, Sí, sí. que han lanzado muy importante Oski y Luis, que también lo ha comentado, que es el tema de la usabilidad, digamos, de los productos informáticos. No es tanto que la tecnología sea más o menos segura, sino que el usuario sepa cómo manejarse de una forma más o menos segura con estas aplicaciones. En los inicios de la tecnología, pues la informática la hacían gente muy conocedora y la usaba también gente muy conocedora. Hoy en día cada vez más se está, digamos, popularizando la tecnología. Todos tenemos ordenadores en casa, teléfonos móviles de gran potencia, como ha comentado Luis, etc. ¿Sabemos realmente interactuar de una forma adecuada con estos dispositivos? El dispositivo nos permite de una forma amable para el usuario, amigable para el usuario, interactuar. Por ejemplo, entramos en la página web del banco, nos pide usuario y contraseña, damos a aceptar y nos dice, la página a la que está usted intentando acceder le va a mostrar elementos seguros y no seguros. ¿Quiere usted que se muestren los elementos seguros? Oiga, yo no sé qué elementos son estos que se van a mostrar. Si le digo que sí que los quiero ver, ¿qué riesgos tiene para mi ordenador? No me lo está explicando de una manera clara. Si le digo que no, ¿qué funcionalidades del banco no voy a poder acceder a ellas si estoy impidiendo que... Pues hay que hacer esta tecnología cada vez más humana, digamos, más usable. Se están haciendo grandes esfuerzos por parte de muchísimas compañías por hacer la tecnología más cercana al usuario. Yo creo que en la medida en la que la tecnología hable más el lenguaje del usuario, se reducirán muchos de estos riesgos potenciales de la seguridad. Yo es que tengo la sensación que quizás el mayor problema de la seguridad o de la inseguridad no está tanto en la tecnología, sino en la facilidad y la falta de respeto quizás que el usuario tiene hacia el aparato que tiene allí, ¿no? Porque cuando vemos el timo de la tapita y la monedita nos reímos y pensamos cómo alguien puede caer en eso, y sin embargo, a verlos, haylos. Y sin embargo, cómo tanta gente responde ante un pedido de un banco que dé su clave de acceso y su contraseña, si por todos lados se publica que el banco jamás va a pedir en un correo electrónico esa información. Pero digo, jamás, además se ha publicado en la prensa, en la televisión, en todas las revistas, se comenta entre la gente, sin embargo la gente cae. Por lo cual, a mí a veces me resulta graciosa la leyenda urbana esa que dice que en realidad son las empresas de software que hacen el tema de los virus, crean pánico para vender más productos, cuando en realidad yo creo que, vamos, es una cosa que incluso muchos de estos programas ya vienen incluidos en el ordenador cuando lo compramos. Muchos fabricantes ya lo hacen, por lo cual ni siquiera tenemos que preocuparnos con ello. Lo único que tenemos que preocuparnos es actualizarlo como cuando cerramos la llave de casa de la puerta cuando salimos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿realmente es tan inocente la gente? Porque vosotros tenéis información de mercado. Son tantas las estafas, son tantos los peligros, y a nivel, por ejemplo, de protección de la infancia. Quizás los padres no puedan evitar que el niño se conecte al ordenador, pero hay herramientas para que los padres puedan tener un control de lo que están haciendo. En los televisores existen, por ejemplo, ya puedes limitar los canales que ves, ¿no? No siempre los canales emiten cosas para niños, pero bueno, puedes evitar en determinados horarios o en determinados canales para que los chavales de la casa no lo vean. ¿Hay herramientas similares? ¿Es para tomar en serio o realmente no, tampoco es un peligro? Por lo visto, el gran temor de todos son los chats, ¿no? Que los niños hablen o tengan contacto con gente que, bueno, tiene sus objetivos o delincuentes. Sí, pero realmente tenemos cosas para ello. Luis, tú seguramente tienes... Yo, digamos, ahí desde Microsoft hemos hecho apuestas ya fuertes a lo largo del tiempo. O sea, es decir, hace varios años Microsoft renunció a, pues en ese momento, lo que era casi el 30% de sus ingresos por publicidad que estaban en los chats abiertos para evitar ese tipo de contactos totalmente anónimos. Y el vehículo que empujamos fue Messenger. Y Messenger es una forma de comunicación donde tú te comunicas con alguien. No quiero decir que detrás de esa identidad, o sea, yo me puedo llamar Pato Lucas en Internet y evidentemente no soy el Pato Lucas, pero estoy conectado con alguien que es un ente identificable, al menos desde el punto de vista de la red, ¿no? Y eso, en una red tan masiva como es MSN, pues
fue bueno, pues duro desde el punto de vista económico, pero a la larga yo creo que ha dado sus frutos. Yo creo que las empresas en este sentido son responsables. Siguiendo con lo que es todo el entorno de Windows Live o de MSN, hay un servicio de control parental que hoy se puede bajar, donde tú puedes controlar, o sea, yo por ejemplo lo he tenido durante muchos años con mis hijos, hasta que ya se han hecho un poco mayores. Si ellos querían enviar un correo electrónico a alguien, yo tenía que autorizarles esa dirección. Si ellos querían hablar con chat con alguien, pues yo tenía que autorizarles esa dirección. Luego llega ya un momento que, como en la vida real, tú tienes que delegar o tener esa confianza en ellos, ¿no? Pero durante la etapa de educación, en la que tú, igual que educas a que no metan los dedos en el enchufe, pues tienes que poder hacer ese tipo de cosas. Ese tipo de herramientas a día de hoy existen y nosotros las estamos promocionando. Y hay otra parte también que tiene que ver con el otro entorno de los niños, que son tanto casi los padres como las escuelas, donde se está dando, yo creo, muchísima información para ver cuáles son las actitudes que ellos deben fomentar. Y no es extraño a día de hoy ya. Nosotros tenemos un servicio de voluntariado interno para ese tipo de cosas. Nuestros empleados pueden disponer de hasta 3 días para ir a dar charlas a colegios. Y tu hijo, o sea, mi hijo vino hace unos años de casa diciendo: papá, jamás le diré a un señor que me pida por internet ni dónde vivo, ni mi teléfono, ni cosas de esas, ¿no? Que yo creo que es la otra parte, como decíamos aquí, de la educación que tenemos. En ese sentido, casi igual de importante. Por un lado, la educación, tanto en casa como en los colegios, y por otro, que los productos, como en el caso de GData, ofrezcan ese servicio de control parental, que creo que a día de hoy muchas de las marcas de software de seguridad ya están ofreciendo también. Yo creo que el problema principal siempre en el mundo en el que desarrollamos nuestras actividades son las interacciones con otras personas. Es decir, si estamos de forma aislada con nuestro ordenador, realmente la probabilidad de que nos ocurra algo es limitada. El problema es cuando queremos interactuar. Y la evolución que estamos viendo en Internet es que las redes sociales cada vez son más amplias, y no es que la gente sea ingenua, el problema es que existe una ingeniería social del que quiere cometer un delito del tipo que sea, que es mucho más ágil, es mucho más avispado. Entonces, el usuario medio, por decirlo de algún modo, no puede estar pendiente de todas estas cosas. Somos los proveedores de soluciones los que tenemos que garantizar que ellos tengan confianza en nosotros para estar seguros y hacer lo que ellos desean hacer con el medio que tienen, que es el ordenador. Por ejemplo, ¿es fácil entrar en el sistema del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que al final han entrado, o este tipo de cosas, o existen verdaderamente posibilidades de que eso no ocurra? Hombre, ¿es fácil? No, evidentemente no es fácil, bueno, sino la cantidad de personas que lo quisieran intentar. Posible. Posible, pues si alguien realmente se empeña en quererlo, invierte todas sus horas del día en querer acceder, pues es una cuestión de insistencia. Es como la persona que a la puerta de un colegio le da un caramelo a un niño. A lo mejor el primer día no, pero al mes de ofrecerle el caramelo al mismo niño, pues a lo mejor el niño dice: pues dame el caramelo, y ahora te vienes conmigo y tal. Es decir, la insistencia es lo que hace a lo mejor pues que se consiga un reto. La cuestión es si durante esa insistencia nosotros no ponemos barreras. Es decir, las empresas de software estamos trabajando en que, a medida que detectamos determinado tipo de malware, intentamos poner la solución antes de que se pueda explotar de alguna manera. Entonces eso es lo realmente complicado. Eso es lo que llamamos actualizaciones, ¿no? Vamos a ver, yo volvería a la primera pregunta, porque de alguna forma la pregunta que has planteado en el programa, sabemos utilizar el ordenador, y luego ha derivado a un tema que es vital, estoy de acuerdo, que es el tema de la seguridad, pero a mí me parece que hay, con ese primer enfoque de la pregunta inicial que decías, una cuestión de fondo que a mí me parece importante. Yo creo que no estaríamos hablando de este tipo de problemas si entendiésemos que la pregunta no es si sabemos utilizar el ordenador, sino si le sacamos productividad suficiente para nuestras necesidades al ordenador. Voy a poner un ejemplo, como hacía antes con el coche, con tecnologías, digamos, maduras. La máquina de escribir. La máquina de escribir, cuando se inventa, se selecciona al usuario que va a manejar esa máquina, que es una mujer, que sea fuerte, que esté sana, que tenga una contextura suficiente. Eso lo hemos leído en la historia, porque aparentemente hacía falta una serie de cuestiones físicas para manejar aquello sin problemas de salud, lo que hoy en día se llamarían riesgos laborales.
Hoy en día nos planteamos con el teclado, que es esa máquina de escribir evolucionada, ese tipo de cuestiones. No, por supuesto se aborda el tema de la ergonomía, se tocan los temas de protección y riesgos laborales asociados, etcétera, pero lo que se busca es el servicio. Es decir, ¿para qué voy a utilizar yo esa máquina de escribir? Y te centras ahí y te pones en el foco. Entonces, en el ordenador, para mí, no deberíamos de centrarnos en si sabemos más o menos manejar programas, no deberíamos de preocuparnos sobre el problema de la seguridad. Es decir, deberían de darnos resuelto eso las empresas y nosotros centrarnos en el servicio, en la productividad que le vamos a dar. Cuando compramos un coche, nos examinan, nos preguntan, ¿es necesario si sabemos de mecánica? Bueno, si vamos a ser un usuario normal, no. ¿Por qué vamos a comprar un coche cada vez más potente, si nuestra economía nos lo permite, con una serie de servicios que ya nos impiden que esté centrado en torno a la velocidad? Es que el habitáculo sea más confortable, que tengamos un mayor confort, no sé qué. Luego deriva, como todo, en otra serie de problemas adicionales. Entonces, en el campo del ordenador pasaría exactamente igual. Es decir, deberíamos centrarnos en para qué lo vamos a utilizar, qué servicios vamos a hacer, cuál es la productividad. ¿Es el mismo punto de vista del usuario que está teniendo Jesús con el de las empresas? Yo creo que el mercado está ahí. Entonces, la realidad es que el ordenador y todos sus derivados, hablemos también, insisto, de la telefonía móvil, los dispositivos que están viendo, cada día hay muchas empresas que sorprenden con nuevas utilidades y el tema de las redes sociales, la sociedad ya ha asumido ese dispositivo y yo creo que es incontrolable. O sea, no podemos decir esto tiene que ir por aquí o tiene que ir por allá. Es decir, muchos de nosotros, desde el punto de vista de seguridad, que para mí es la segunda cara de la moneda, es decir, la productividad está ahí, pero hay que securizar esa productividad, no podemos ser suicidas en ese sentido, tenemos que responder a los retos que nos están haciendo. Muchas de las aplicaciones que hay a día de hoy en redes sociales, el tiempo que es prácticamente instantáneo, desde que algo realmente impacta en Internet hasta que lo usan millones de personas, estamos hablando a veces de meses, no como una tecnología como el coche, por ejemplo, que tarda desde que se inventa hasta que lo utiliza un 30% de la sociedad casi 30 o 40 años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no se pueden predecir, que realmente por la cantidad de productividad, por lo que te permite acceder a conocimiento, a optimizar tus recursos mentales, a satisfacer tu curiosidad, a un montón de cosas, hacen que estén surgiendo a diario miles de oportunidades. Y yo creo que ahí, desde el punto de vista de que la gente esté tranquila, es cierto, nosotros como fabricantes tenemos que proveer de esa seguridad y de esa autonomía de control. Emilio, ¿las empresas españolas están por la seguridad o no? Por supuesto, yo creo que es un dato importante, o sea, y pongo datos. O sea, en Panda Security tenemos conciencia un poco de los datos que manejamos, de las estadísticas, que actualmente 1 de cada 4 usuarios está infectado con algún tipo de amenaza informática. Respondiendo un poco también a lo que dice Jesús, de nada me sirve hacer un ordenador estándar, por así decirlo, con un software de seguridad, si luego, como dice el compañero de Microsoft, no lo actualizamos o no lo mejoramos de alguna forma. Los fabricantes de seguridad intentamos que esas soluciones sean transparentes y de forma automática, pero la tecnología y las amenazas, sobre todo a nivel informático, evolucionan de forma muy rápida, ¿no? Y entonces hay veces que incluso pueden llegar a superar ese programa de seguridad que se ha lanzado al mercado, por lo tanto hay que sustituirlo y actualizarlo con otro nuevo, ¿no?, que sea capaz de pararlo. Sí, a mí me gustaría mencionar, me gusta el ejemplo que dio Jesús de la máquina de escribir, porque este tema de la tecnología es muy paradójico. Y la máquina de escribir, cuando se diseñó, las primeras, tenían un diseño de teclado estudiado para escribir muy rápido, que luego se cambió por el teclado que tenemos hoy día, porque las varillas al ir muy rápido se cruzaban, y el teclado que tenemos hoy en día en realidad es una combinación de tecla para escribir más despacio de lo que se podría escribir. Entonces te preguntas, bueno, cuando salieron las máquinas electrónicas, el gran tema era, ¿cambiamos los teclados? Y estaba tan disperso ya, tan establecido en el mundo el criterio y los cursos, que el QWERTY, que es el tipo de teclado que tenemos, sigue existiendo. ¿Por qué digo paradojas? A mí me sucede que me llama un amigo y me dice, tengo un problema con el procesador de texto, la hoja de cálculo, ¿cómo se hace tal cosa? Y yo, la verdad que hace años que no lo hago. Mira a la derecha, vas a ver que tienes una tecla de ayuda. Me dice, ¿dónde?
Le digo, pero ¿no sabes que hay una ayuda? Los fabricantes se preocupan de que en los programas hayan paso por paso cada cosa que quieras hacer, cómo resolverla. Lo que yo siento me pasa muy seguido, y por eso quiero preguntar a los fabricantes que tenéis vuestros laboratorios, que ponéis a usuarios y veis cómo actúan con el ordenador. ¿Por qué sucede ese bloqueo con el ordenador que no sucede con otros aparatos? De que la gente está trabajando con el mismo programa y ni siquiera sabe las opciones que tiene frente a sus ojos, que tampoco son tantas. Las ayudas a veces en los programas son milagrosas. Te resuelven problemas en 2 minutos. El problema está un poco en el comportamiento social que tiene la gente cuando utiliza un ordenador y sobre todo cuando está conectado a Internet, porque lo que hace fundamentalmente es buscar información o algún tipo de servicio y lo quiere ya, ¿vale? Y ahí tenemos un aliado frente a las amenazas o a la seguridad, y es lo que se comentaba también antes. Empiezan a aparecernos ventanitas, muchas de ellas pueden que nos ofrezcan ayuda, ¿no? Pero el usuario lo que quiere es conseguir inmediatamente lo que busca. Por lo tanto, siempre va a dar una respuesta, es sí. Y ahí pongo un ejemplo. Muchas veces cuando se instala software que podemos descargar de Internet de forma gratuita, por ejemplo, pues evidentemente tenemos un contrato de licencia de aceptación que evidentemente tendríamos que leer porque de alguna forma vamos a aceptar ese contrato. En ese contrato nos estamos encontrando con que puede haber programas que de forma explícita nos van a decir que van a monitorizar nuestros pasos a la hora de navegar por Internet y que van a recopilar esa información y que van a hacerla llegar a un tercero para procesarla bajo sus criterios, ¿no? Que a lo mejor no pueden vulnerar incluso nuestra confidencialidad, pero como nosotros estamos acostumbrados a obtener lo que queremos y el mundo de Internet es algo muy sencillo porque simplemente tengo que decir sí, pues la gente no se plantea el riesgo que significa eso. Entonces yo creo que volvemos un poco al principio, ¿no? La labor de educación es básica, tanto en la escuela, por supuesto, desde el principio para que sepan que este tipo de cosas no hay que aceptarlas como el caramelo en la puerta del colegio, pero también tenemos que ser conscientes de que los padres también tienen que ser educados. Es otra generación. Muchos de ellos no han visto un ordenador nunca y ahora estamos viendo que asocian el que el niño esté con el ordenador como el que está jugando con la consola de videojuegos. Y además es muy cómodo porque encima no nos molestan mientras están conectados a Internet con el ordenador. Muchos de ellos además tienen ordenadores en la habitación. Luego, es un problema, yo creo, más que de seguridad, que está siempre detrás de todo ello, ¿vale? Es un problema de educación. Si no somos capaces de transmitir a los niños en el colegio desde pequeños que hay que tener cuidado, igual que no se acepta caramelos de extraños en el colegio, y también a los padres que esta tecnología ofrece muchas posibilidades, pero hay que tener una serie de programas de control que evidentemente existen, pero lanzo una pregunta. ¿Cuántos padres hoy en día son capaces de manejarlos? Francisco, que querías hablar, y Jorge. Sí, yo quería comentar que la tecnología informática, uno de los problemas que tiene, en la línea de la que ha comentado también Oski antes, es el usuario. Yo cuando he comentado antes que las empresas tenían que hacer lo posible por hacer el software más amigable al usuario, no he querido quitarle la responsabilidad que tenemos como usuarios, que no sabemos manejar adecuadamente la tecnología que tenemos delante. Decía Albert Einstein, y lo están emitiendo en un anuncio de televisión recientemente, por lo menos aquí en España, que Albert Einstein decía que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y que no estaba muy segura de la primera. Es decir, nosotros muchas veces tenemos la culpa de no manejar adecuadamente el aparato. ¿Quién se lee el contrato de licencia de software cuando lo instala? Prácticamente nadie. ¿Quién se lee los manuales de uso de un programa? Muy poca gente. Lo vemos ahí delante y nos parece una televisión, y todos saben manejar una televisión, porque cambias de canal, subes el volumen, y hoy en día las televisiones tienen funciones mucho más avanzadas, pero las usan 10% de la población. Vemos el ordenador y decimos, yo soy también capaz de enfrentarme a esto igual que me enfrento a la televisión. Y empiezo a hacer cosas y de repente sin querer he borrado una carpeta, he renombrado un archivo y luego no lo encuentro, he desinstalado un programa sin darme cuenta, y somos nosotros mismos los que a veces nos causamos los propios problemas. En ese sentido, a mí me gustaría decir que las empresas fabricantes de software, en el caso concreto de G-Data, hacemos todo lo posible y damos grandes pasos de gigante en hacer el producto muy fácil para el usuario final, porque hay que tener en cuenta que el usuario final no es un señor muy avanzado en las últimas tecnologías. Entonces, hacer una interfaz de producto sencillo, con pocas pestañas, donde todo quede muy claro, creo que es algo fundamental. Y por ahí estamos trabajando al final todos, ¿no? Yo creo que también los fabricantes de seguridad estamos en esa línea. Buscamos soluciones transparentes para el usuario, que se actualicen, que no tengan que tener conocimientos. Pero tenemos otro riesgo añadido, y es que el software tiene que ser posible ser desinstalado o desactivado si el usuario así lo quiere. Entonces, ¿qué pasa si no sembramos esa cultura de educación, de política de seguridad en la sociedad, o de
posibles riesgos a los que estamos expuestos y el usuario asume prácticamente, dice, este programa no lo necesito, porque a lo mejor me está consumiendo un porcentaje X de mi máquina que yo quiero liberar, ¿no? Entonces coge, apaga la protección, apaga esa garantía de seguridad automática y desatendida que tiene, y entonces no podemos hacer nada contra eso, ¿no? Entonces, por eso yo vuelvo a remitirme, ¿no?, al concepto de la educación, es fundamental, ¿no? Vivimos una era interconectada y las amenazas están ahí, o sea, somos conscientes de ello, y más sobre todo en los ámbitos de empresas de seguridad como la nuestra, como Panda Security, donde estamos observando que, estoy de acuerdo con la persona de Symantec, que dice que el cambio de estas personas, o la motivación ha cambiado, buscan el dinero, no la publicidad y aparecer en los medios de comunicación, y eso lo están haciendo con una gran avalancha de amenazas, ¿no?, que nos está sobrepasando, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Javier. La dinámica en el mundo es que la gente utiliza el ordenador para trabajar. O sea, salvo nosotros que nos dedicamos al mundo de la seguridad y que estamos focalizados en ella, la inmensa mayoría de la gente, su foco no es la seguridad, son sus distintas responsabilidades. Y nosotros lo que tenemos que hacer dentro de este mundo cambiante a una dinámica realmente increíble es, de una forma transparente, ¿vale?, darles esa confianza de que están protegidos. Es decir, no podemos hacer productos de seguridad que sean extremadamente complejos porque no es la utilidad que ese usuario le está dando al ordenador. Él lo está utilizando pues para diseño gráfico, lo está utilizando para fotografía y enviárselo pues a algún medio de comunicación, pero no es la seguridad en lo que él trabaja. Entonces nosotros le tenemos que proporcionar esas herramientas de la forma más sencilla posible, garantizándoles pues actualizaciones periódicas que le podamos decir, estás seguro, y tú encárgate de hacer tu trabajo. O sea, tu modelo de negocio no es la seguridad, es el nuestro. Confía en nosotros y vamos a procurar ser lo más transparente posible. Luis, quisiera hacerte una pregunta, aprovechando... Un segundo, volviendo antes a lo que tú decías sobre cómo tenemos a veces dispositivos que pueden hacer difícil. Yo, sin irnos a Singapur ni a Silicon Valley, 27 de febrero de 2003, en un pequeño pueblo de Aragón se instalan 16 tablet PCs. Pues yo creo que ahora estamos en abril, ¿no? En febrero, algunos de los niños de aquel colegio suben al estrado junto con Bill Gates para dar, yo creo que es el último discurso de Bill Gates en Europa, digamos, de forma abierta, ¿no? El Gobierno de Aragón va a hacer posible que esa tecnología llegue al 80% de los niños de Aragón. ¿Por qué? Porque simplemente se ha visto una cosa obvia, y es con nuevos interfaces mucho más sencillos, los niños han mejorado su capacidad de aprendizaje. O sea, el neto de toda esa respuesta es: hemos sido capaces de hacerlo más sencillo, y hacer más sencillo hace que esos niños, cuando pasan a secundaria, están mejor preparados o tienen, si quieres, mejor forma de plantear las cosas. Yo creo que ese es el camino. Es decir, ahora es hablar, después será la tecnología que está a la final de este año, se llama Surface, que tú llegas, por ejemplo, con un dispositivo store de canciones, lo pones y sale la lista de tus canciones, le puedes poner canciones, le puedes quitar canciones. Hoy sincronizar un dispositivo MP3 no está al alcance de cualquiera. O sea, tienes que enchufarlo, que aquello lo reconozca, luego el interfaz de vez en cuando es... Pero yo creo que el avance en interfaces es muy, muy importante. Por eso yo estoy de acuerdo con todos los fabricantes de seguridad. Securizar por detrás también tiene que ser muy transparente. O sea, la tecnología nuestra de OneCare, pues, y lo que decía mi compañero de G-Data, es de colores. O sea, es para que lo maneje alguien que no tenga que saber lo que está utilizando. Pero yo soy un absoluto creyente en que esto cada día va a ser más fácil y lo va a poder utilizar más gente para sacar el jugo a su cerebro, que es para lo que están los ordenadores. Pero estamos hablando precisamente, estamos hablando de lo que yo quería poner el foco. O sea, es decir, yo no concibo efectivamente ninguna máquina sin un sistema de seguridad. Está clarísimo. Igual que hoy en día vemos totalmente normal que no haya un coche sin un cinturón de seguridad. Que luego te lo pongas o no te lo pongas, como decía Emilio Castellote, entrará dentro del riesgo y hasta la posible multa que te vayan a poner por no utilizar ese servicio. Pero estamos hablando, y estás entrando justamente en el tema que yo hablaba de la productividad. Es que, y se ha puesto incluso al principio de las exposiciones, de manifiesto algo que también está claro. Cuando empezó a hablarse de informática, se hablaba de los señores de la bata blanca. Es decir, eran los grandes sistemas. Luego se pasó, gracias precisamente a IBM, Microsoft, todo lo que tuvo, hablarse ya de los equipos pequeños, los portátiles. Incluso pasamos por los portables. Pero realmente es que yo creo que hay que olvidarse. Bueno, hay dos mundos.
el mundo del suministrador de la máquina de una forma global, máquina, por supuesto, igual que es necesario un sistema operativo, un sistema de seguridad y más cosas, por supuesto, que son, como dice muy bien Microsoft, herramientas de productividad. Y otra cosa es, ¿quién va a utilizar eso? Es que son dos mundos distintos. Voy a subir un pequeño peldaño en el escalón de necesidades de quién maneja el ordenador. Me voy a ir, por ejemplo, a administraciones públicas. Dintel organiza habitualmente muchos eventos y en particular varios foros en torno a la seguridad y concretamente uno de nuestros productos que llamamos de eventos, los desayunos de Intel. En uno de estos eventos, desayunos de Intel reducidos con altos cargos de la administración y una empresa fabricante o muy conocida como de antivirus, que no está aquí precisamente en el plató, debatieron acerca del problema de la seguridad, incluso en un nivel superior, no ya del usuario de la calle, el gran usuario, la administración. Entonces, varias cosas que me parecen importantes sacar a colación de conclusiones de aquello. Uno, el propio fabricante, y yo creo que los 3 fabricantes que estáis aquí de sistemas de seguridad estaréis de acuerdo, cada vez más hablan, y yo creo que debéis de hablar, no del producto antivirus, sino de la solución en seguridad. Esa es la clave. Lo otro es el tornillo. Lo que importa es el coche, el vehículo, el que va a dar la solución. Es decir, entonces, la empresa de seguridad que fabrica el antivirus, cada vez más tiene que partir de que esa es su herramienta, pero eso como que te lo regala. Lo que tiene que dar es el servicio asociado a ese antivirus, es decir, darte una solución de seguridad, que puede ser ese antivirus y más cosas, en donde por supuesto va la formación y muchas otras cuestiones. ¿Cuál era el problema que tenía la administración? En 2 vertientes. Una, que ese fabricante, por ejemplo, de antivirus, quería dar el paso, y de hecho por eso contrató, entre comillas, los servicios de Dintel, para que se la dejase de identificar como un vendedor de antivirus y ser un consultor en seguridad. Punto 1 importante. Y punto 2 importante. ¿Por qué, y se lo dijo públicamente todos esos altos cargos de la administración a esa compañía, no me interesa tu solución? Pues porque me estás vendiendo un producto, punto. Si quiero luego dar un servicio de mantenimiento, tengo que hablar con Estados Unidos, aunque haya una delegación en España. Es decir, no tenías esa esa amigabilidad en tu país directamente, que descuelgas un teléfono y te dan una solución. Y segundo, un tema que me parece importante y que incluso los propios usuarios, y vuelvo a bajar de nivel, le pueden estar interesados y preocupar, es la compra del servicio y la empresa dar un servicio gestionado, es decir, el famoso outsourcing o externalización de servicios. Entonces, ahí en las grandes compañías, precisamente, que son los grandes usuarios, les preocupa no el producto, sino la solución, el servicio. Y eso es lo que quieren comprar. Yo creo que lo que ha sucedido es que se ha ampliado el tema de la seguridad. No, es que en ese sentido, no solamente GData, el resto de fabricantes de software no ofrecen un producto. Claro, la gente cuando escucha hablar antivirus, lo globaliza todo. No, señor, fabrica software de seguridad y dependiendo del uso que tú des a ese ordenador, si eres usuario particular, si eres empresa, te ofrece, desde GData ofrecemos diferentes tipos de productos. El básico, aquel producto que te sirve para conectarte a Internet, aquel que te puede dejar incluso espacio en un servidor para que tú almacenes información diariamente. Un producto específico si tienes un portátil en lugar de un ordenador sobremesa. O sea que igual en empresas se ofrecen diferentes tipos de productos. Yo creo que realmente ahí es en lo que estamos y lo que ha marcado un antes o después de lo que es la filosofía, el concepto antivirus, que también tenemos que ser conscientes de ellos. Un antivirus realmente funciona basándose en una base de datos de comparación y lo que está ahí lo detecta y punto, ¿no? Entonces, lo que estamos ofreciendo los fabricantes de seguridad, al menos en el caso de Panda Security, son soluciones globales, y yo creo que el concepto que mejor define ese cambio, esa evolución, es el concepto malware, ¿no? Que es el concepto que reúne todo
toda aquella amenaza informática, desde virus, gusanos, troyanos, spyware, cualquier variedad, ¿no? Incluso futura, ¿no? Y entonces estamos trabajando en eso, en proveer ya no el coste de un producto, sino, como bien dices tú, ofrecemos un servicio, porque el valor no es el programa de alguna forma se puede distribuir gratuitamente. Lo que estamos ofreciendo es ese trabajo que desde el laboratorio actualizamos automáticamente con cualquier amenaza, incluso nueva, que pueda estar catalogada dentro de ese concepto de malware. Y luego también hay que, en esa línea que comentabas tú de lo de la administración, la empresa, una cosa es el segmento, digamos, de consumo, lo que sería el usuario doméstico, y otro en la empresa, ¿no? En la empresa yo creo que la tendencia de la seguridad cada vez más vamos hacia el servicio de seguridad gestionada. Y ahí en esa línea yo creo que Panda Security está tomando, pues bueno, conciencia de ello, y estamos lanzando al mercado productos innovadores que, por ejemplo, nos permiten garantizar la limpieza del correo limpio, es decir, que el spam, que todas las amenazas de virus se queden fuera antes de que lleguen a la empresa. No olvidemos que el spam es una amenaza que a las empresas les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre el 90 y el 95% de los correos que se reciben hoy en día en las empresas son basura, son spam. Y ya no es un problema de pérdida de tiempo, es pérdida de consumo de recursos, o sea, pérdida de ancho de banda, que ese 90% estamos consumiendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos, por lo menos en el caso de Panda Security y creo que todos los demás? Hacia esa filosofía de servicio gestionado que me garantice que cuando yo recibo ese servicio me desentiendo totalmente incluso de instalar ya no un software, sino hardware, que en entornos corporativos suele ser lo habitual. Javier, sí, son mundos distintos realmente. Entonces, a necesidades distintas, soluciones distintas. No podemos comparar las necesidades de seguridad de un usuario de casa, que tenemos que securizarlo, que es una necesidad real, y el mundo de la empresa. Entonces, al ser mundos distintos, requieren soluciones distintas. Y yo creo que ninguna de las empresas focalizadas en seguridad trabaja en un segmento. O sea, hay que dar una solución de seguridad global a todos los niveles. O sea, hay que proteger desde el endpoint, ¿vale? Y aquí coincido plenamente con el compañero de Microsoft, de que ya no podemos hablar de un PC o de un portátil, un smartphone. Yo me lo llevo y tengo que garantizar esa seguridad, ¿vale? Esté donde esté y me conecte desde donde me conecte. Entonces, es una solución que hay que dar concreta, pero un mundo distinto, que es el de usuario final. Yo creo que tú has abierto dos líneas. Una es la de la empresa, y ese no es un poco el tema del día, pero claramente yo creo que las empresas, por decirlo claro, que más están involucradas en tecnología y que más invierten en tecnología de seguridad, son aquellas que detrás tienen una estrategia de seguridad. Y eso está, o sea, es como el agua y el aceite, o sea, se separan ellas, incluso los organismos públicos. Y luego, por la parte del usuario, desde el punto de vista de la preocupación de la Administración, yo creo que en España tenemos dos cosas en las que la Administración está haciendo muchas cosas y para mí debe seguir haciéndola. Uno es, a los usuarios les sigue costando pagar por el software del PC, y hay una alta tasa de reemplazo de los 3 meses de suscripción gratuita de un antivirus. Entonces hay un señor que se puede estar un par de años dándonos vueltas a los 3 meses gratuitos de virus. Cuando hay gente que paga 4 euros por bajarse un tono de 15 segundos para un teléfono móvil. O sea, algo que a mí me parece absolutamente fuera de... O sea, alguien lleva 300 euros en un teléfono móvil en 25 tonos y no es capaz de gastarse pues ratios muy, muy económicos que todos tenemos a la hora de ofrecer antivirus. Yo creo que la defensa de la propiedad intelectual a cualquier nivel y bajo cualquier tipo de licenciamiento, que no es el tema tampoco del día, pero eso debe ser algo que la Administración promueva. Y el otro es, yo recuerdo algunos buenos anuncios que se hicieron hace tiempo cuando entraban un montón de macarras y delincuentes en casa, ¿no? Y sí, está tu hijo, sí, sube arriba, ¿no? Yo creo que la Administración en ese sentido también debe hacerlo, porque técnicamente la Administración yo sí me siento seguro de que está garantizando nuestra seguridad, que es lo que estábamos hablando. Es decir, desde el punto de vista de tecnología hay una buena policía y una buena Guardia Civil, un buen CNI, que están mirando qué es lo que se está moviendo por ahí, pero sin embargo yo creo que seguir insistiendo en lo que es la educación por arriba, desde el punto de vista de la Administración, que es algo al que cree en todo el mundo, porque al final unos fabricantes... hay gente que te cree, hay gente que no te cree, ¿no? Pero el gobierno de tu país o el gobierno de tu comunidad autónoma debe ser alguien en el que tú creas. Yo creo que tenemos un fenómeno en realidad que lo que ha cambiado, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito quizás hogareño, es que la seguridad ya no es lo que era. Como decía Jesús antes, el problema era el antivirus, metías un disquete con un virus y tal. Hoy día la seguridad en una empresa empieza desde controlar quién marca la ficha y saber si es un empleado,
quién enciende un ordenador y saber si está en su puesto de trabajo, quién tiene acceso a los archivos del presupuesto, por ejemplo, si son todos, a los currículums de la gente, a la información confidencial, si la factura que recibimos es una factura de un proveedor que existe de verdad, si lo que enviamos al banco, si nuestras relaciones con el banco o todos los asientos que recibimos todas las mañanas, lo puede ver nuestra competencia o no. O sea, la seguridad ha cambiado porque se ha integrado. Hoy día prácticamente a nivel de información las empresas en informática no podrían existir. Y algo similar está sucediendo en el ámbito hogareño, que se mezcla con el empresarial, porque el señor, ya lo veo en muchas empresas que tienen un puerto en su escritorio de la empresa, pero cogen el portátil y se van a su casa a trabajar y desde allí conectan con la empresa, por lo cual la empresa también se mete en el hogar, ¿no? Y algunos señores quizás por error llevarán las fotos de sus niños en su portátil para imprimirlas en la empresa. Mi pregunta es, hoy día escuchamos, por ejemplo, las amenazas de virus o de ataques a los teléfonos móviles, que no son solamente los de los particulares. Mucha gente trabaja, lee el correo en el teléfono móvil. También leemos amenazas de seguridad a los dispositivos USB, estos que llaman los MP3, las canciones. Pero ¿esos son reales? ¿Esas amenazas? Realmente quizás las amenazas a los ordenadores o el peligro de que nuestros ordenadores sean atacados son cada vez menores. Yo recuerdo, Luis, hace años, ¿te acuerdas? Cada tanto, varias veces al año, escuchábamos parches en Windows, somos todos usuarios de Windows, esa es tu plataforma. Hoy día casi no se escuchan esas cosas. Es decir, los ordenadores son tan seguros que los delincuentes tienen que ir a buscarnos en otros aparatos. Es realmente tan peligroso que nos puedan atacar. ¿Cómo defendernos en los teléfonos, en los dispositivos USB que se conectan a los ordenadores? Yo creo, un segundo, por la Sí, alusión al Windows. O sea, yo creo que, digamos, desde el punto de vista de lo que es la informática de PC y el Windows que suele haber por debajo de muchos PCs, hubo un momento, hace unos 7 u 8 años, en el que se tomó muy en serio el tema de seguridad. O sea, todos habíamos sido encantados por la productividad y se había corrido demasiado a hacer muchas cosas. Entonces, en Microsoft, por ejemplo, se detuvo el desarrollo de todos los productos durante 3 meses para hacer que los desarrolladores, ya desde el propio diseño del producto, hiciesen eso. Y luego los usuarios ya tienen esa conciencia en el mundo del PC. Es decir, hoy día, si el sistema operativo, si Windows XP o Windows Vista te dice que si quieres actualizar en las últimas actualizaciones de seguridad, pues tú le dices que sí. Las empresas saben que los primeros martes de cada mes y está así hecho para que pues lo tengan hasta planificado, lo puedan hacer, porque un poco volviendo a tu pregunta de antes, al final la planificación y lo que no es tecnología muchas veces es lo más importante. ¿Se puede acceder al Ministerio de Defensa de Estados Unidos? No lo sé, pero hay muchas veces que hay empresas, sobre todo, que se han gastado miles de millones de pesetas o cientos de millones de euros en poner un montón de tecnologías y el señor que limpia por las noches, que cobra una miseria, tiene los documentos delante, que fotocopiarlos y que les den 1 millón de euros por ello es muy sencillo. Es decir, yo insisto que en mucho de esto está cómo incorporamos la educación social, el patrón social a lo que tenemos. ¿El ordenador a día de hoy es un sistema mucho más seguro? Sí, porque la gente ya va entrando en ello y hay mucha tecnología. Nosotros desde la barra anti-phishing del Explorer, a día de hoy, si a ti te lanzan un phishing, aunque tú le digas que sí, la probabilidad de que el propio Explorer te lo bloquee es muy alta. De hecho, en el sur de Europa hay una compañía española que es la que alimenta ese tipo de información. Es decir, cuando se detecta un phishing, eso se sube a Explorer, entonces si tú quieres acceder ahí, inmediatamente te lo bloquea, ¿no? Hay mucha tecnología en ese camino, pero al final el usuario es el que tiene que hacer. En el ordenador sí se hace, en el tema del teléfono, claramente no. Nosotros acabamos de lanzar antes de ayer Windows Mobile 6.1, que incorpora precisamente la capacidad de gestionar teléfonos, bien desde operadoras o desde empresas, como un PC, para que la gente empiece a tener ese tipo de cosas, pero no está metido todavía. Pero ahí hay que decir algo. Una vez que el móvil se utilice como una herramienta, como hoy utilizamos el ordenador, por supuesto habrá peligro y habrá una amenaza real, porque hay negocio para ese delincuente que comentábamos antes. A día de hoy, no sé el porcentaje real, pero si comparamos el número de personas que utiliza un móvil como herramienta diaria respecto al de ordenadores, no tiene nada que ver. Realmente yo creo que y el negocio está donde hay más. El problema está en la masificación del uso del servicio, ¿vale? Y ahí yo te puedo dar los datos que tenemos en Panda Security. Igual que para entorno de PC tenemos catalogado en nuestro laboratorio más de 3 millones de muestras diferentes, es decir, de amenazas diferentes.
Para el entorno móvil estamos trabajando también en otras soluciones para aplicarlas dentro de lo que sería el operador, para que también sea de alguna forma transparente para el usuario y que todo el tráfico se neutralice, y a día de hoy el número de amenazas que tenemos catalogadas ronda los 500 especímenes. Entonces, si analizamos ese volumen, vemos que de momento no es una amenaza muy extendida, pero sí que es cierto que cada vez vamos a tender más hacia ese escenario y desde luego el número de amenazas va a crecer. Una pregunta de curiosidad. ¿Existe un organismo, igual que en los medicamentos, existe un organismo que controla la calidad de los medicamentos, etcétera, que controle los sistemas de seguridad que luego se pueden aplicar? O sea, ¿hay una supervisión o algo así? Digamos, en el mundo hay diversos estándares a los que tú te puedes asociar. En España yo creo que hay una entidad gubernamental que para mí es modélica, que es Inteco, que tanto que tiene una supervisión, digamos, sobre todo lo que es el entorno amenaza de virus, como desde el punto de vista de fabricantes, muchos de nosotros trabajamos intensamente con ellos en analizar tendencias, ver cosas. Nosotros llevamos a sus especialistas a nuestros laboratorios en Estados Unidos para que puedan probar muchas cosas. En ese sentido, yo creo que en España tenemos suerte de contar con el elemento. Yo creo que todos participamos también en Panda Security con Inteco y sobre todo el laboratorio que tienen montado para analizar las diferentes soluciones y precisamente hacerlas más accesibles al mundo empresarial, a la pyme, por decirlo así, que es la más presente en España, y servir como un prescriptor de soluciones de seguridad con un papel neutral, ¿no? Yo creo que somos muchos los fabricantes que estamos trabajando estrechamente con ellos y, a mi entender, están haciendo un buen papel. Hay estándares de seguridad a los que todos intentamos acoplarlos, pero por hacer la vida más fácil realmente al usuario final, luego pues cada país tendrá su organismo propio en el que, bueno, pues yo creo que todos trabajamos muy mano con mano, ¿vale?, para mostrar nuestras soluciones y hacérselas llegar al usuario doméstico. Y luego lo que existen sí que es cierto que son acreditaciones un poco a nivel mundial de certificaciones que, bueno, pues unos productos pueden pasar otros productos, dependiendo si realmente la empresa considera que eso le puede aportar un valor añadido. Yo creo que ese tipo de certificaciones al usuario final no debe ser muy transparente. A nivel corporativo, a nivel de una empresa, pues por requisitos, por regulaciones, por compliance con terceros, pudiera ser necesario, pero yo creo que para el usuario doméstico ese tipo de certificaciones... Luego hay otro entorno que es el CNI, que aunque son discretos y no se les nota mucho, pero que hacen un trabajo impresionante desde el punto de vista de que los españoles estemos seguros en todos los ámbitos. O sea, yo creo que en España estamos bastante bien. No sé, el ejemplo, por ejemplo, del cinturón de seguridad para los coches, ¿no? Hay países, Estados Unidos, que no decides ponerte el cinturón de seguridad. O sea, abres la puerta, te sientas y él se te pone. Y si tú no te lo quieres quitar, no funciona el coche. Yo veo también que cada vez los fabricantes de software trabajáis con los fabricantes de máquinas y dais una solución integrada. ¿No va a llegar un momento que el tema de software de seguridad, por ejemplo, medidas de seguridad, no sean una alternativa del usuario, sino que sea una obligación? Que si no hay seguridad, porque en realidad el precio lo pagamos todos luego. O sea, si mi ordenador se convierte porque alguien lo coge como un servidor y empieza a enviar correo basura o estafa a todo el mundo, soy yo el que estoy ayudando a crear un daño a la sociedad. ¿No llegaría un momento en que eso tendría que ser algo que no fuera tampoco atenta contra la privacidad de cada uno? Sí, pero es como, o sea, el cinturón de seguridad es cierto que todos los coches lo incorporan, ¿vale? Pero hasta que no ha habido una legislación que nos ha obligado a ello, nadie realmente se lo ponía. Entonces, si no hay una legislación que obligue, pues que cada PC tiene una serie de requisitos que habría que definir, estudiar, etcétera, el usuario, es lo que comentábamos antes, me compro un ordenador en una tienda, me viene con una suscripción gratuita de 3 meses, con lo cual estoy dando la medida de seguridad. Ahora bien, si el usuario final no toma las medidas de renovarlo, dice, tengo un antivirus, pero que está actualizado a 8 meses atrás y es como el que tiene un coche con un cinturón. Si el cinturón está aquí a mi izquierda, pero no lo utilizo. Entonces, hay que educar a la gente y obligarles a que sea un comportamiento día a día y de la manera más transparente posible. Yo creo que todo el mundo, según nos sentamos, lo primero que hacemos es tirar de cinturón y luego arrancamos. Yo creo que, no sé el tiempo que nos llevará, pero antes o después será casi algo obligado. Yo estoy más de acuerdo con lo que dice Javier, que es más un tema de educación que de obligación. Por ejemplo, mi coche tiene limitador de velocidad. Yo siempre que salgo a carretera limito la velocidad. Porque puedo tener una distracción y en un momento dado pues acelerar más de la cuenta y poner en peligro tanto mi vida como la de los ocupantes que van conmigo. Pero si me hubieran obligado a comprar un coche con la velocidad limitada, pues a lo mejor no lo hubiera querido, me hubiera protestado. ¿Por qué tiene usted que limitar
mi capacidad de querer en un momento dado correr. Eso es un debate que está en la sociedad y que no se ha implantado por ley. Es que tú haces daño sin ser consciente del daño que estás haciendo. Utilizan tu ordenador como un vehículo para enviar millones de spam. Tú no eres consciente y ese desconocimiento afecta a los demás. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que, por ejemplo, me parece bien que mi sistema operativo me avise de que no tengo un antivirus instalado, para que me conciencie de que es un problema y que lo debo solucionar. Pero si ya viniera con un antivirus preinstalado que no lo pudiera quitar para no causar daño ajeno, pues seguramente a la gente le produciría un cierto rechazo. O sea, perder esa libertad de ser yo el que controla mi equipo, que no creo que sea bueno ni malo, pero para elegir el nivel de seguridad pero que si tenemos una educación adecuada, pues nadie se quita el cinturón en igual carretera. Los responsables de la seguridad de nuestros ordenadores tendrían que ser por ley los que nos dan el servicio de Internet. Yo creo que ahí, yo creo que acceder, por ejemplo, a un banco sin tener correctamente securizado el ordenador es que nadie debería poder hacerlo. Acceder vía una conexión ADSL a un operador donde al final aquello es una red y pueden pasar muchas cosas sin tener... Yo creo que eso antes o después tiene que suceder, o sea, que sea obligatorio. Nosotros, desde el punto de vista del sistema operativo, hemos hecho lo que hemos podido. O sea, nosotros somos como el pitido en el coche cuando no te pones el cinturón. Windows Vista te está mareando todo el día si no tienes un antivirus, ¿no? Y dentro del entorno de libertad, Windows Vista tiene un sistema un centro de seguridad donde los antivirus de cualquier fabricante se conectan perfectamente, él reconoce el antivirus y si, yo qué sé, pues si un fabricante actualiza cada 3 días y el otro cada 5 o cada 7, aquello pita, ¿no? Pero yo creo que además de pitar debería ser obligatorio. Yo no lo veo tanto como el limitador de velocidad, yo lo veo como el seguro de ocupante. O sea, es muy importante, en una sociedad absolutamente interconectada debemos tener unas nociones básicas de seguridad. Yo ahí creo que... Pues yo creo que son papeles de grandes organismos. Lo has los que dicho deben como el hacer. seguro. Es obligado, ¿no? Es obligatorio. Tú puedes Nadie elegir qué tipo de protesta. seguro, qué casa quieres que te lo dé, pero... Jesús, estamos ya en los últimos minutos, mandándonos un mensaje a nuestros espectadores, tanto de la empresa como los usuarios particulares. Vale. No, yo lo que estaba viendo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero quizás creo que hay como ámbitos y cuestiones muy diferenciadas, incluso al hilo de tu última pregunta. De una parte está la pregunta que hacías acerca de si hay un organismo de normalización, podríamos decir, de seguridad en España. Entonces, se ha citado Inteco. Inteco, que estoy totalmente de acuerdo de que es un Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación que está haciendo una labor impresionante. De hecho, nosotros hemos dado este año el premio Personaje de la Industria de la Seguridad a su director general y le hemos dedicado una portada igualmente también a Enrique Martínez. Tiene un centro demostrador de seguridad. Ese centro demostrador de seguridad lo que hace es un catálogo de productos que caracteriza en función a lo que le llega de los fabricantes allí y se queda ahí. O sea, es decir, no hace nada más, que podría ser una cuestión importante que se planteaba antes, y es que se diese un paso superior y hubiese una homologación de productos, como ocurre en los cinturones. Cuando tú compras un coche y tienes tu cinturón, tú no sabes de qué fabricante es. El fabricante del coche ya habrá llegado a un acuerdo con algún fabricante de cinturones homologados y lo ha puesto. Entonces, eso sería un paso importante. Luego, se ha dicho también CNI. Yo creo que no es el CNI, es el Centro Criptológico Nacional, aunque por supuesto dependa del CNI. El Centro Nacional de Inteligencia tiene otras funciones todavía más altas. Es cierto que el Centro Criptológico Nacional, el CCN, está haciendo un papel ahí importante desde la figura de los CERT, precisamente. Los centros justamente de seguimiento de riesgos, etcétera, etcétera, que hay en donde existe una red a nivel de España, en donde Panda, que me consta por las relaciones que tenemos también, tiene toda una serie de sondeos que van pasando y van centralizando, igual que tenéis en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio también, y desde hace años se podía descargar vuestro programa gratuitamente, etcétera, etcétera. Pero en fin, esos son los CERT que podemos tener, porque el CCN lo que hace es un servicio a nivel de las administraciones públicas, es su función, su misión.
dentro de ese campo. Luego, efectivamente que estamos muy protegidos y estoy totalmente de acuerdo en lo que es la vigilancia a nivel de la red dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y aunque existe una Dirección General de la Policía y Guardia Civil que unifica tanto la Guardia Civil como la Policía, en realidad, y esto es un tema que es el que es, tanto la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, parte Guardia Civil, como la de la Policía, tienen unos organismos similares, parecidos, que duplican de alguna forma. Ciberterrorismo, tienes una unidad de ciberterrorismo en la Guardia Civil, tienes una parte dentro de la Guardia Civil que sigue esos temas y de hecho lo vemos en los medios de comunicación. Unas veces anuncian unos, otras veces anuncian otros. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo en que ahí sí que nos sentimos bastante protegidos. Y por el conocimiento que tiene Dintel en la organización de sus eventos, que ha invitado a los responsables de todos estos organismos públicos y cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, estamos realmente no como españolitos de a pie en el contexto mundial. Realmente España y sus técnicos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están a muy alto nivel y muy bien considerados a nivel de las policías de Estados Unidos incluso, británicas, por lo que yo sé. Evidentemente, sin el detalle que esto puede trascender en tanto en cuanto son... Vamos a ir dando un mensaje un poquitín más rápido, Francisco. Sí, bueno, yo como conclusión yo diría que los usuarios debemos ser conscientes que somos nosotros mismos, con nuestras acciones u omisiones, los que vamos a hacer que nuestro ordenador funcione mejor o peor, tenga mayor o menos rendimiento, o sea mayor o menos seguro. Debíamos tomar esa conciencia y formarnos adecuadamente en el uso de las herramientas de gran complejidad que tenemos delante. Yo creo que por desdramatizar un poco, ¿no?, este fenómeno de la tecnología, lo que se nos ha metido en los hogares en la empresa, hablamos de un periodo de tiempo tan breve que en realidad todavía nos queda mucho por aprender. Lo que seguro que se aprende y se ha aprendido en toda la historia, incluso los estudios lo dicen, que el peligro más grande en las empresas de seguridad son los empleados descontentos, la gente de la limpieza que no tiene ningún control sobre ella. O sea que todavía este es un problema que no trasciende de lo que ha sido el comportamiento humano todos los días, desde que existe, y que la industria lo ha solucionado muchísimo. De hecho, ya no existen tantos problemas como antes, si bien los ataques sí, los intentos, ¿no?, pero la delincuencia siempre lo intenta. A mí también me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad, que aunque hay amenazas y cada vez hay más y diferentes, sobre todo en la red, pues también los fabricantes de soluciones de seguridad trabajamos para ofrecer a los usuarios soluciones transparentes y que realmente no exija un alto grado de conocimiento para poder estar protegidos y no tener que temer nada. Y nosotros, yo, volviendo un poco a lo de antes, aunque esto es un contexto global que es Internet, España es un país muy seguro. Yo no entro tanto en cómo están organizados los organismos, pero a mí me parece que estamos en un país con muy buenos organismos que velan por la seguridad. Segundo, las grandes empresas, principalmente aquellos que tocan nuestro bolsillo, que son los bancos, están muy bien securizados, o sea que por esa parte no deberíamos tener mucho problema. Yo creo que los que aportamos tecnología al mercado, la seguridad es una prioridad número uno para nosotros y la gente debe estar tranquila con la tecnología que tiene y nos falta el último paso, que yo creo que es el que tenemos que aplicar cada uno, que es el sentido común. Tener medidas de protección suficientes en nuestros ordenadores con los que trabajamos todos los días, pues yo creo que sí, y echarle de vez en cuando una pensada a las cosas que hacemos con eso y ver los riesgos que conllevan, pues yo creo que también. Pero a mí el mensaje, sobre todo, vivimos en un país que apuesta muchísimo por la seguridad de sus ciudadanos. El problema realmente son las interacciones que se producen entre todos los usuarios y bueno, pues lo que tenemos que hacer todas las empresas es transmitir esa confianza al usuario final de que por detrás le estamos dando una capa lo más transparente posible para que estén seguros. El mensaje que Symantec ofrece cara al exterior y va en la línea también del mensaje de Inteco en España es confianza en un mundo interconectado, ¿no? Symantec trabaja muy duro en esa línea. Precisando un poco más hacia el usuario medio, el estudiante, el universitario y el empresario medio, algunos consejos de utilidad para algunos de nuestros espectadores, los que sean menos avanzados en el Yo sobre todo diría no abrir nunca un correo de un destinatario que no conocemos, sobre todo si contiene algún archivo adjunto, que son los más peligrosos. Ese para mí es un consejo básico, muy elemental, que todos podemos seguir.
Yo aconsejaría a los empresarios ampliar su concepto de seguridad, tomar en cuenta que hoy día hay muchos servicios, por ejemplo, perder un archivo es un problema de seguridad, perder información. Hay muchos servicios para hacer copias de seguridad tanto dentro de la empresa como externamente de la empresa, servicios que a través de Internet pueden copiar todos los datos de la empresa, llevar la seguridad a temas, por ejemplo, de firma electrónica, donde se puede garantizar la identidad de la persona que toma contacto con la empresa, y fundamentalmente formar a la gente. Pero lo más importante quizás es que la gente trabaje contenta en la empresa, porque la gente que trabaja contenta... El mensaje para el usuario medio final. Bueno, te he pillado. Sí, no creía que ibas con otro No, turno. sí, va, Es que la claro. intervención que yo he hecho antes no era un punto final, estaba tratando de contestar lo anterior. Estamos ahora ya con el espectador que no está basado en el tema informático, o el usuario, el estudiante, el joven, etcétera. ¿Algún consejo? Formar, Formar. que en muchos casos simplemente curioseando ya te estás formando. Educar, como apuntaba antes, y por supuesto utilizar un software de seguridad para estar protegido. Yo quería apuntar un poco al empresarial. Yo creo que el empresario, y yo creo que aquí estamos, hay que abogar por el sector, que consulta a un experto. O sea, yo creo que el empresario sabe muy bien lo que se juega físicamente, si se le estropea una máquina, que entienda, tiene que entender lo que se juega si pierde una base de datos, si pierde las facturas de los clientes. Yo creo que en las empresas no hace falta un gran plan, pero sí consultar a un experto. Pues con esta idea nos quedamos y le agradecemos su presencia en el programa. Nos han acompañado hoy don Jesús Rivero Laguna, presidente de Fundación Dintel. Muchas gracias. Gracias. Don Francisco Javier Canté, informático y consultor tecnológico. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Oski Golfri, director de Financial Tech Magazine. Gracias. Don Jorge de Miguel, de G-Data. Don Emilio Castellote, de Panda Security. Gracias. Don Luis Martín, de Microsoft. Y don Javier Ferruz, de Sigmatec. Muchas gracias a vosotros. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora. Y no se les olvide mandarnos sus cartas, sus comentarios, sus correos, que nos sirven de ayuda para preparar los siguientes programas. Muchas gracias.